Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de Bárbaros en Hispania. Desde la esfera de los libros queremos agradecer, por supuesto, a todos vosotros los lectores que estáis aquí hoy en la presentación de esta magnífica obra que ha realizado Daniel, por supuesto al Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía, que tan amablemente ha puesto a nuestra disposición este espacio, y por supuesto a nuestros recreadores históricos que están aquí para acompañarnos hoy en este acto. No me voy a extender mucho porque Jesús va a hacer de buen presentador de Daniel. Somos ya conocidos, hemos publicado, Jesús también es autor de La Casa de la Esfera. Entonces, mi intención no es extenderme mucho, simplemente deciros que en La Esfera estamos muy orgullosos de poder hacer este tipo de libros. Libros de temática pues poco tratada y sobre todo con autores jóvenes como Daniel, que son, bueno, él ya tiene una trayectoria como escritor, como articulista en revistas. Y yo creo que La Esfera es un sello que se ajusta muy bien a escritores como Daniel. Queremos darle la máxima difusión a estos temas, promocionar autores como él, y estamos seguros que el libro va a ser un éxito. Es un tema muy poco conocido, el feedback que estamos teniendo de momento con los lectores está siendo inmejorable, les gusta que apostemos por este tipo de temáticas y bueno, pues estamos seguros de que vosotros hoy también vais a disfrutar mucho con dos maestros como son Jesús y Dani. Así que nada más, muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí y Jesús. Ahí ves. Gracias. Bueno, estamos ya todos sentados de una manera bárbara, que todo el mundo pueda ver este pequeño espectáculo, porque no deja de ser un espectáculo cuando un libro de estas características se presenta y en un lugar tan impresionante como este Hotel de las Letras, con reminiscencias literarias y donde, yo creo que se puede decir aquí con propiedad, donde el continente y el contenido están a esa misma altura, ¿no?, para poner de gala estos bárbaros en Hispania. Y además, pues eso, de uno de los historiadores, como decía Félix, jóvenes, pero ya quisieran muchos historiadores más mayores tener la sapiencia, el conocimiento y la divulgación que ha demostrado Daniel Gómez Aragonés en todos estos años. Por lo tanto, nos esperan muchísimos años gratos en su compañía, con sus artículos, con sus rutas, con la Otto por Toledo, ese Toledo mágico, y, por supuesto, con sus futuros artículos y libros. Por cierto, y hacemos aquí una pequeña publicidad, porque en estos días podéis descargar el último programa que hemos hecho de la Escóbula de la Brújula, dedicado, como no, a que vienen los bárbaros. Y no podía ser de otra manera que estuviera Dani con nosotros en un programa bárbaro donde se dieron muchísima información, mucha información que hoy posiblemente se vaya desgranando, pero que si queréis muchas más cosas, os recomiendo este programa, os recomiendo que lo escuchéis porque, desde luego, son esos programas que quedan para la posteridad y que es muy conveniente, además con todo el equipo que compone la Escuela de la Brújula, es conveniente siempre recordar que si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos y por nuestras venas corre sangre bárbara, no lo olvidéis. Corre mucha más sangre, pero algo de vándalos sí que tenemos. Bueno, como sabéis, una de mis aficiones, claro, podría de la gente, ¿qué afición tienes, no? ¿Cuál de todas? Una de mis aficiones, aparte de que me gusta la historia, es que me gusta contar cuentos. Entonces, si os parece, ya que tenemos aquí una buena representación de suevas y de suevo, unos galleguiños estupendos y además que forman parte, ¿no?, de esa historia poco conocida de España antes de que los visigodos hicieran de las suyas. Entonces voy a contar un pequeño cuento que espero que sirva un poco de introducción a lo que luego Dani nos va a contar y nos va a mostrar con imágenes. Hay veces que ya sabéis que las imágenes valen más que 1000 palabras y muchas veces también los cuentos llegan de una forma mucho más directa que una clase erudita sobre historia. Nos vamos, este es un cuento de la Edad Antigua, ¿de acuerdo? Mucha gente asocia a estos personajillos con la Edad Media. Vamos a la Edad Antigua. Edad Antigua, acordaros,
395, un momento en que muere Teodosio I el Grande. Fue el último emperador que logró unificar tanto el Imperio de Occidente como el Imperio de Oriente. A duras penas, pero ahí estaba. Pero cuando muere, a tomar por saco el imperio, ya sabéis que se divide entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. Y este emperador tuvo 3 hijos. Uno fue Honorio, que se queda con el Imperio de Occidente en Roma. Otro fue Arcadio, que se queda con el Imperio de Oriente, a regañadientes, pero se queda. Y otra fue Gala Placidia. Gala Placidia, habéis oído hablar de ella, que hay una mujer extraordinaria, tanto en belleza como en inteligencia, y ella vive plácidamente, haciendo honor a su apellido, en Roma, hasta que a un bárbaro visigodo, muy amigo de Dani, llamado Alarico, le da por saquear Roma en el 410, y a fe que la saquea. Y hasta nos lleva a nuestra mesa de Salomón, si es que estaba allí en ese momento, pero no voy a hablar de la mesa de Salomón. Se lleva tesoros y se lleva a Gala Placidia. Ay, Gala Placidia, la pobrecilla, jovencilla en aquella época. Le sienta muy mal a los romanos que la lleven a Gala Placidia, porque, hombre, no olvidéis, es la hija de un emperador. Ella fue hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperadores, hizo muchas cosas. En ese momento, ella como hija, apetecible para los visigodos, es saqueada, es llevada. Alarico saquea Roma, en este cuento Alarico acaba mal, muere también en el 410, por ahí lo están buscando, por el río Busento. Pero hay Ataulfo, que es el que le sucede, se enamora de Gala Placidia. ¿Qué tendría los ojos de Gala Placidia? Se enamora y se casa. Y fruto de ese matrimonio tienen un hijo, Teodosito, o sea, por poner el nombre de su abuelo. Vive poco Teodosito, eran malas épocas, eran épocas bárbaras donde la esperanza de vida era muy corta. Al final le entierran en un ataúd de plata y por ahí está por Barcino, para los de la ESO. Barcino sería Barcelona. Seguimos con el cuento. Bueno, evidentemente, raptada, os podéis imaginar que en Roma pues quieren recuperarla como sea, ¿no? Esto es un agravio primero que hayan saqueado Roma, que hayan saqueado sus tesoros y que Gala Placidia pues esté por ahí. Os podéis imaginar que los visigodos pues iban haciendo de las suyas por distintas partes. Fijaros que he empezado la historia en el 395, en el 410 es cuando saquean Roma, pero un año antes, como Roma estaba como estaba, ya os podéis imaginar, pues aprovechan los suevos, los alanos y los vándalos para entrar, para cruzar los Pirineos y entrar en Hispania, una de las provincias más apetecibles del Imperio Romano. Así que mientras en el Imperio de Occidente estaban haciendo lo que estaban haciendo en el Imperio de Oriente también, estos bárbaros están haciendo también de las suyas. Pero este denominador común es Gala Placidia. ¿Qué pasa con esta pobrecilla? Bueno, esta pobrecilla ya es la esposa de Ataulfo y por lo tanto ya no era tan pobrecilla. Estamos hablando de una de las mujeres poderosas en aquel momento y en el reino visigodo. Pero, claro, hay todo un magister militum, que era Constancio, que es enviado precisamente para reconquistar, ¿no?, lo perdido y para que vuelva otra vez Gala Placidia. No se consigue, pero entre medias pues van arrasando Burdeos, van arrasando Barcino, en fin, todas estas cosas que hacían los bárbaros en aquella época. Al final, para no hacer muy larga la historia, dentro de esta época mal llamada oscura, al final sí que consiguen a Gala Placidia, pero la consiguen porque la venden directamente. Acuerdan un precio y la venden. ¿Y con quién se casa? Ya había muerto Ataulfo en el intervalo y se casa con Constancio. Y fruto de aquel matrimonio es Valentiniano III, que fue otro de los emperadores del Imperio Romano de Occidente. 9 emperadores después de Valentiniano III es Rómulo Augustulo, pobrecillo, poco descerebrado, no estaba muy preparado y al final acaba asesinado y totalmente muerto por las hordas de los érulos de Odoacro. Y con él, en el 476, queridos amigos, termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. Y eso es otra historia. Porque esa historia de la Edad Media, fijaros que todo lo que he contado hasta aquí es la Edad Antigua. Es una época que fue crucial para entender lo que actualmente somos. Cuando digo somos, lo que actualmente somos en Occidente. Lo que somos en España es porque entre medias de todo esto, entre los avatares de Gala Placidia, que por cierto al final muere a una edad longeva, con 60 años, es regente del reino,
es reina de los visigodos durante un tiempo, o sea que tiene una serie de cargos que ya quisiera para sí muchas mujeres, una mujer aval la lettre de aquella época. Y al final, cuando esta mujer muere, es cuando ya se está terminando una era clave en la historia de la humanidad. Termina la Edad Antigua, empieza la Edad Media y empieza con muchos avatares, entre ellos lo que está pasando en Hispania. Y en aquel momento en Hispania, mientras Gala Placidia va y viene de un lado para otro, estaban estos tres pueblos. Y estos tres pueblos, dice el cuento, que se disputaron entre ellos esta gran provincia hispana y cada uno se fue asentando en un lugar determinado. Lo interesante es que desde ese 409 hasta que poco a poco van desapareciendo, los romanos, como estaban bastante ocupados, y ya lo habéis visto que estaban ocupados, no se les ocurre otra cosa que llamar a unos mercenarios, que eran los visigodos. Como veían que los visigodos eran muy buenos saqueando Roma, pues dijeron que echen a esos bárbaros que han entrado en nuestra provincia, en Hispania. Y ahí pues consiguen que los visigodos entren y efectivamente los echan. Pero, como diría un castizo, era como echar gasolina al fuego, porque al final empieza ese otro periodo importantísimo que son los visigodos en España, una vez que van pacificando distintos territorios. Lo bueno de todo esto es que, si nos damos cuenta, cada uno de estos pueblos que van entrando en Hispania van ocupando unas zonas, se van comportando de forma distinta y a lo mejor esos que llamamos bárbaros, donde habría que incluir también a los visigodos, no eran tan bárbaros, cada uno tenía unos objetivos. Los alanos eran totalmente diferentes a los vándalos. Es verdad que de los tres, posiblemente de las tres hordas, las más preparadas, las más militares, eran ni más ni menos que los vándalos, y sobre todo los vándalos asdingos, con Geserico a la cabeza, y sí que marcan un periodo histórico interesantísimo, porque si Roma no había escarmentado con Alarico I y los visigodos, al final los vándalos, que recorren toda la península, que llegan al norte de África, que conquistan Cartago, que llegan hasta Sicilia, que llegan hasta Cerdeña y que también saquean Roma, si no habían aprendido, ahí sí que se dieron cuenta de que realmente, si había alguna duda, el Imperio Romano ya estaba totalmente fragmentado. Era un castillo de naipes donde todo el mundo luchaba, donde los distintos emperadores romanos de Occidente se peleaban entre ellos. De hecho, el propio Honorio le salieron muchísimos usurpadores, entre ellos uno Máximo, que estaba en Hispania. Y todo esto, que parece un conglomerado, todo esto es lo que sirve de sopa de cultivo para entender que en este tema era muy difícil adentrarse, salvo que alguien como Daniel Gómez Aragonés tuviera los conocimientos, las agallas y bien puestos también las gónadas para poner en su sitio a cada uno. Era difícil. Solo conozco a dos personas que se han atrevido con los godos. Uno, ya fallecido y de querida memoria, como era Juan Antonio Cebrián, y el otro es Daniel Gómez Aragonés, y a los tres siempre nos ha unido un poco todo este interés por esta historia menos conocida, más bárbara y, por supuesto, más convulsa, pero totalmente necesaria para entenderlo. Así que, dicho esto, este pequeño cuento donde Gala Placidia al final muere plácidamente a pesar de los avatares, y sabiendo lo que sabemos de esta mujer mientras se estaba dirimiendo ni más ni menos que el imperio de Occidente y de Oriente en aquel momento, sabiendo esto, yo creo que, y por eso he pedido expresamente a Javier una cerveza, que me parece más bárbaro que un vaso de agua. Yo soy muy clásico. Yo creo que sería el momento de brindar por todos vosotros, primero, por estar aquí, por este momento tan importante y tan crucial. Brindar por Genserico y por su hijo tonto Uderico. Ahí estamos. Que no supo mantener. Brindar, por supuesto, por mi amigo Dani, por hacer este libro, y brindar porque este libro era necesario, era preciso y es precioso. Y nadie más oportuno, nadie con los mejores conocimientos, con la forma de divulgar, con su bisturí, que Daniel Gómez Aragonés. Todos somos unos privilegiados, no solo por conocerle, yo me siento muy honrado de ser su amigo, sino por haber tenido este libro en mis manos, por haberlo leído y por ampliar un poco más mi cultura general. Por todo eso, brindo. Adelante. Bueno. La verdad es que me da miedo decir cualquier cosa porque solo puedo estropearlo.
no puedo mejorarlo tras lo que ha comentado Félix en primer lugar y Jesús después. Voy a hablar con el micro, aunque no, los que me conocéis sabéis que no me gusta mucho, me gusta más hablar a viva voz, pero bueno, dado que se está grabando y demás, creo que a lo mejor es más conveniente seguir con el micro. Ante todo, mi objetivo es que este rato que voy a hablar no quiero que se transforme en una conferencia, porque ya habrá otros espacios para dicha cuestión, o si no podéis descargar el programa de la escóbula, donde tendréis 2 horas muy bárbaras. Y sobre todo también cuando termine de hablar lo que me gustaría es que hubiese un intercambio, hubiese un debate, hubiese una charla. Sé que hay gente que tiene muchas ganas de hablar sobre este tema. Gonzalo, no miro a nadie, que está por allí. Carlos Canales sé que luego va a venir también y sé que también tendrá muchas ganas de comentar. Así que nada, como os digo, yo voy a hablar un ratito y después pasamos, pues como os digo, a la tertulia, al debate, al intercambio, incluso si queréis algún tipo de sacrificio bárbaro, también vamos con él. Bueno, en primer lugar, evidentemente, y tirando de ese pozo de sabiduría que es el refranero castellano, es de buen nacidos ser agradecidos. Y evidentemente, pues tengo que empezar con los agradecimientos. Y los agradecimientos, como no, son a todos y cada uno de ustedes por estar en esta magnífica primaveral tarde de mayo que tenemos, por estar aquí en esta presentación. Muchas gracias a todos los que apoyan o apoyáis los proyectos godos, bárbaros en los que me embarco. Un agradecimiento muy especial al Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía y a su jefe de recepción, Javi, ahí le tenéis. Gracias a él, un aplauso por favor, porque si no fuese por él, hoy no estaríamos aquí, porque muchas veces, claro, se dice, venga, vamos a presentar el libro en Madrid. Pero lo comentaba antes, presentar el libro en Madrid no es como presentarlo en Toledo, en Cuenca o en Segovia. Madrid es mucho Madrid y sobre todo para los que somos de fuera, ¿no? Madrid es desde Carabanchel hasta casi Alcobendas. Y en este caso, presentarlo en el corazón de Madrid, en un lugar tan madrileño como es la Gran Vía, en un hotel tan especial, tan bonito, con un nombre, el nombre no puede ser más indicado, y todo ello, gracias, que insisto, a Javier, pues de verdad, y de corazón amigo, te lo digo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. Seguimos con los agradecimientos. Por supuesto, a nuestros amigos recreadores, al grupo Bjorland. ¿Lo he dicho bien? Bien, muchas gracias. Lo comenté hace unas semanas en otro evento de recreación histórica, la España de los vikingos, realizado en el Espinar, provincia de Segovia. Y es que la recreación histórica no es un cosplay, para que se me entienda. Tiene muchísimo trabajo detrás. Este grupo es un grupo que trata la recreación histórica, el combate medieval, la arqueología. Pero es que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente que detrás de un buen recreador hay una parte de historiador, hay una parte de arqueólogo, hay una parte de documentalista y sobre todo, yo creo que lo más importante y lo que nos une a todos, una gran pasión por la historia. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. También quería dar las gracias pues, a todos aquellos que por un motivo u otro no han podido estar aquí y sé que les gustaría estar, o hasta incluso algunos que ya no están entre nosotros, pero que formaron una parte, incluso me atrevería a decir, muy activa en el desarrollo del libro. Y los que me conocéis sabéis que esto lo digo de todo corazón. Y por supuesto, bueno, pues todos los agradecimientos que aparecen en el libro, y me gustaría detenerme un poquito más en un agradecimiento muy singular, aparte del de mi querido amigo Zar, y es el de Jesús Callejo. Tal vez estamos ante el último bárbaro. Últimamente se recorta mucho la barba, yo se lo digo, pero bueno, vamos a ver. La verdad es que con Jesús hemos realizado ya un montón de actividades, aunque parezca mentira. Ahí nos podéis ver en la iglesia de Santa María de Melque, señalando al infinito. En la parte superior, cómo no, en la puerta del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo. Y abajo, pues evidentemente también hemos compartido mucha mesa y mantel. Ahí también tenemos a nuestro fráter, a Gonzalo. Jesús creo que está peleándose con unas migas bárbaras, si no me equivoco, tras haber visitado Melque y Guarrazar. Esta que tenemos aquí abajo es el día que conocí personalmente a Jesús, porque
De manera no personal a Jesús le conozco pues como gran parte de vosotros, desde los famosos tiempos de La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio, con Juan Ignacio Cuesta, con Carlos Canales, con Bruno Cardeñosa, etcétera, etcétera. Y esta fotografía es de julio de 2013, que además casualmente coincide con la primera ruta que realicé con la Otto, con Paseo Toledo Mágico, con mis fráteres Gonzalo y Julio César, que hoy no puede estar aquí. Y ahí nació el amor bárbaro. Y como os digo, hemos compartido muchas cosas. En la parte superior, fijaos lo que hemos compartido. Hemos compartido una caja de cojones del anticristo. Y muchos de vosotros podéis dar fe. Y los probasteis. ¿Podéis dar fe? ¿A que sí? También hemos compartido mucha chulería, mucho rock and roll, como podéis ver en aquella fotografía, en el Museo de la España Mágica. Y recientemente, con todos los amigos de la Escóbula, la gran mayoría estáis aquí, Miguel, Juan Ignacio, Fran, David, Marcos, Jesús y un servidor, disfrutando, pues como os digo, de un programa muy, muy bárbaro. Así que, de verdad, Jesús, realmente, y lo digo en el libro, eres un gran amigo, eres una auténtica brújula, nótese el simbolismo en estos tiempos que corren, y ante todo eso te puedo decir que muchas gracias. Vamos a darnos un abrazo. En esta relación no sé quién es Gala Placidia. Tú lo sabes muy bien. Pero bueno, seguimos avanzando. Este es mi cuarto libro, mi cuarto trabajo, tras los anteriores publicados con La Almena, con Covarrubias y con HRM de Ediciones. Pero vamos al origen. ¿Cómo surgió este libro? Pues bien, este libro surgió en la Feria del Libro de Madrid del año 2016, cuando ese caballero que tenemos aquí a la izquierda, me crucé con él, Félix Gil, como os digo, editor de la Feria de los Libros. Me crucé con él, ya nos conocíamos de antes, de HRM, de Facebook y demás. Y bueno, pues allí comentamos, hay que hacer algo juntos, hay que sacar alguna cosa, piénsate alguna idea, prepara algún dossier. Y bueno, pues la verdad es que esa misma noche, cuando llegué a casa, me puse a darle a la cabeza. Y bueno, ya me conocéis que el estudio y la pasión que siento por la temática Goda, por la época Goda, por toda esa reivindicación realizada. Pero, ojo, hoy en día el término reivindicación es un poco peligroso porque suena como a política. Y realmente, más que reivindicación, yo hablaría de una restauración, de una recuperación de esa memoria, de ese pasado. Pero para el libro de la esfera yo quería algo más, quería dar un paso más. Y si habitualmente yo siempre he sentido, como la gran mayoría, que los godos habían estado de lado, suevos, vándalos y alanos mucho más. Y por lo tanto mi elección temática la verdad es que estaba muy clara. Me parecía, y me sigue pareciendo evidentemente, un tema muy, muy atractivo, incluso con paralelismos actuales, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver la historia de una manera parcelada. Y realmente la historia, yo lo he dicho y sé que me repito, la historia es como un río. Es un río al cual se le van sumando distintos afluentes, y esos afluentes son los procesos históricos. Y de alguna manera, para entender lo que fue el reino visigodo, para entender lo que fue el reino visigodo de Toledo, tenemos que entender lo que vino antes. Y lo que vino antes son suevos, vándalos y alanos. Y además yo quería un libro en el que habitualmente suevos, vándalos y alanos están vistos desde el prisma de los godos. Pues en este libro lo que hemos intentado, y creo que humildemente lo hemos conseguido, es que sea al revés. Que los godos, en este caso, sean secundarios y sean vistos desde la zona de suevos, vándalos y alanos. Y nada, pues le presenté el dossier a Félix, creo que te gustó. Si no, no hubiese salido el niño. Y nos lanzamos a esta aventura bárbara en septiembre de 2016, que nos ha traído pues hoy aquí. En cuanto a lo que sería un poco pues, lo que es el proceso de documentación del trabajo, el proceso de documentación de lo que es ese trabajo, de lo que son los libros, bueno, pues ya me conocéis que en mi caso es algo habitual, es algo continuo, no paro, estoy sumergido siempre en lo mismo. Como diría mi amigo Gonzalo, tengo una pedrada en la cabeza con este tema, y sí es cierto, no vamos a negarlo, las cosas como son. Detrás de este trabajo, como os digo, hay mucho rigor histórico, mucho rigor documental, pero también hay trabajo de campo, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he pensado que todo buen historiador, escritor, divulgador, siempre que su circunstancia vital se lo permita, debe viajar a aquellos lugares en los cuales se ha desarrollado la historia.
Y en este caso, pues yo he tenido la fortuna y el privilegio, me atrevería a decir, de estar en muchos lugares de los cuales hablo en ese trabajo. Véase aquí a la derecha las ruinas del anfiteatro romano del Gem, en Túnez. A algunos os puede sonar porque parte de la película de Gladiador se rodó en este lugar. O un espacio para mí, un auténtico lugar de poder, como es el mausoleo de Teodorico el Grande, el rey ostrogodo en Rávena. Un lugar, de verdad, de recomendada visita. Un lugar donde todavía se respira esta época. Ese siglo VI, ese principio del siglo VI sigue estando todavía muy, muy presente. Pero no solo aquí, sino mucho más allá. Un lugar muy, muy simbólico. El río Rin a su paso por Mainz. Pues muy cerca de este lugar, la fecha simbólica del 31 de diciembre del año 406 es por donde suevos, vándalos, alanos y otros pueblos bárbaros cruzaron y atravesaron el corazón del Imperio Romano. Pues bien, yo la verdad que insisto, me sentí muy, muy privilegiado de estar en este lugar. Un lugar que me atrevería a decir que todavía huele a bárbaro. Se siente su presencia, y lo digo por los alemanes que hay por allí. En cuanto a lo que es un poco la estructura del libro, pues evidentemente todo buen libro yo creo que tiene que tener un título impactante, y yo creo que Bárbaros en Hispania lo es, y aquí por supuesto el mérito es del editor, es de Félix. Y también yo creo que es algo que incluso que también mucha gente nos ha transmitido, y es una portada impactante. Yo creo que la verdad es que cuando Félix me mandó la portada del libro, el trabajo que había hecho los chicos de diseño y demás, yo me quedé alucinado. La verdad es que me parece una portada, y a lo mejor está mal que yo lo diga, pero me parece muy heavy, vamos a decirlo, muy cañera, muy clara, muy rotunda. Y el casco que aparece en esta portada, este casco es tipo Spagenhelm, es original. O sea, además, la fotografía pertenece a lo que estamos viendo, a este resto arqueológico. En este caso no es un casco ni suevo, ni vándalo, ni alano, pertenece a un contexto franco de principios del siglo VI, pero que se puede trasladar a cualquier pueblo bárbaro, ya sean visigodos, ya sean suevos o ya sean ostrogodos. El uso es totalmente indiferente. Pues bien, como os digo, el casco que podéis ver en la portada, yo he tenido la fortuna de tenerlo prácticamente a 10 centímetros. Y es una auténtica joya, es una auténtica pasada su estado de conservación. Ahí tenéis a un friki, además, con la camiseta de la escóbula, curiosamente, disfrutando de la recreación de esa tumba en la cual se encontró el casco, como os digo, de la portada, y podéis ver la recreación que se ha hecho del mismo con todo el armamento, que es el que tendría un guerrero bárbaro de final del siglo V, principio del siglo VI. El bárbaro que tenemos aquí está civil, acaba de venir de la guerra, está luchando un poco con los godos. ¿Ha ido la cosa bien? Un poquito. Ahí está, buena actitud. Y creo que además también, aparte de la portada, en la esfera hubo, entre comillas y en el buen sentido, cierto cachondeo con mi fotografía, la fotografía de autor. Yo creo que habitualmente no están acostumbrados a ver este tipo de fotos. Son de otros autores un poco más serios, más formales. Y cuando lo tuviste que mandar, yo creo que te dijeron, pero en serio, de verdad, este tipo no sería más... parece más un suevo, iría más para la portada. No, es que el chaval es así, se lo cree mucho. Bueno, pues yo creo que para marketing queda bien este tipo de cosas. Pero bueno, realmente, volviendo a lo que es el tema del libro, grosso modo, el libro busca dar la importancia que merece a un periodo que es fundamental de nuestra historia. Un periodo que en muchos casos ha sido no tratado de manera correcta, con esa leyenda negra, entre comillas, que es el concepto de los siglos oscuros. Y no nos olvidemos que estamos en una época que realmente transformó España. Pero no solo transformó España, es una época que marca a lo que es Europa y lo que es el norte de África. El libro arranca con una introducción sobre el concepto de los bárbaros, la situación del imperio, especialmente desde el punto de vista político-militar, de final del siglo IV, principio del siglo V, una visión de quiénes son los pueblos bárbaros, las causas y características de las invasiones. Importante el tema de las invasiones, de no decir invasiones germanas, sino invasiones bárbaras. ¿Por qué invasiones bárbaras? Porque no todos los pueblos que cruzaron el Limes, la frontera romana, en el año 406 son germanos. ¿Qué sucede con los alanos? Los alanos no son germanos. Es un pueblo iráneo, es un pueblo estepario, es un pueblo que, fijaos de dónde proviene, prácticamente desde Asia. Y fijaos qué curioso. Los alanos arrancan desde aquí,
y acaban aquí. Vándalos, que estaban divididos en dos, silingos y asdingos, arrancan aquí y terminan cruzando toda Hispania para fundar un reino en el norte de África. Y los suevos, norte de Europa, para acabar en lo que sería Galaecia y norte de Lusitania. Por lo tanto, estamos ante una auténtica epopeya. Estamos ante una auténtica epopeya bárbara que, como os digo, creo que merece la pena conocer. Para mí el libro es muy importante contextualizar, es muy importante que el lector tenga clara dónde están las piezas de ajedrez, porque como vemos es una época muy convulsa, es una época de muchos cambios, de muchos movimientos, de muchos pueblos. Chicos, ¿qué tal el viaje fue? Durillo, ¿no? ¿Pero mereció la pena? Mejor que esta, evidentemente, y muy bueno, porque gran parte de culpa de los responsables de todo este movimiento, de toda esta gran migración bárbara, la tienen los hunos, lo tienen los abuelos de Atila, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pues bien, ese efecto dominó provocó que todos estos pueblos entrasen y configurasen gran parte de lo que hoy es Europa. A continuación, en el libro, pues evidentemente nos encontramos una descripción de los protagonistas. Comenzamos con los alanos. Para mí seguramente sea el pueblo más enigmático de todos aquellos que cruzaron la península ibérica en el otoño de 409. Un pueblo además que era pagano. Tenemos muy pocos datos sobre su religión, pero la verdad es que me parece curioso e interesante. Es un pueblo que no tenía templos, que no tenía necesidad de construir ningún tipo, entre comillas, de iglesia, sino que simplemente cualquier lugar les valía, sacando su espada, desenvainándola, clavándola, y ellas se ponían a rezar. ¿Por qué? Porque su dios principal era un dios de la guerra, era un dios guerrero. Y es que los alanos principalmente era un pueblo guerrero, era un pueblo que tiene una profunda cultura ecuestre, una profunda cultura guerrera, y seguramente a finales del siglo IV, principio del siglo V, seguramente serían los mejores guerreros. No tendrían los ejércitos más numerosos, pero a nivel individual, encontrarte cara a cara con un alano, más o menos como si te encuentras con Gonzalo, para que me entendáis, en cuanto a ese tamaño, esa fortaleza y demás, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? O con Benja, que también me vale. Posteriormente avanzamos con los vándalos. Antes de entrar con los vándalos, importante, esta es la distribución que tienen alanos, vándalos y suevos en la península ibérica tras el reparto del año 411. El mapa tiene un error, y es que eso estaría los suevos mitad hacia acá, vándalos asdingos mitad hacia acá, ¿de acuerdo? Pero fijaos qué distribución tan curiosa. Suevos y vándalos asdingos prácticamente arrinconados en la Galaecia, tanto la atlántica como la interior. Cántabros y vascones al norte, más o menos la tarraconense en poder romano, lusitania y cartaginense para alanos, ahora mismo estaríamos en territorio alano, y la zona más rica, la bética, para los vándalos y lingos. Y esta distribución es curiosa, ¿por qué? Porque el pueblo menos numeroso seguramente fueron los alanos, pero si os dais cuenta se llevan prácticamente media España. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, porque seguramente a pesar de ser los menos numerosos, serían los que tuviesen mayor músculo, mayor fortaleza militar. Y lo mismo pasaría con los vándalos y lingos. Pero como os digo, vamos con los vándalos. Los vándalos, como veis, tenían esa distinción como pasaba con los godos, visigodos y ostrogodos, pues los vándalos lo mismo, asdingos y silingos. La verdad es que la presencia de alanos y de silingos en Hispania es muy limitada. ¿Por qué? Porque estamos hablando del año 411. Pues bien, en el año 416 hay una campaña militar encabezada por Balia. Creo que antes has comentado algo, Jesús. Actúan en Hispania como federados a través de un tratado con los romanos, eso es lo que es un foedus. Y los visigodos de Balia machacan y derrotan a alanos y vándalos y lingos. No tenemos muchos datos de esta campaña, pero nos imaginamos muy cerca del estrecho de Gibraltar una gran batalla donde los restos de alanos y silingos cayeron bajo las espadas godas, y los restos que quedaron de silingos y de alanos, ¿a dónde fueron? A reunirse con los vándalos asdingos. Y desde ese momento, en este caso con el rey Gunderico, el rey vándalo pasa a ser Rex Vandalorum et Alanorum, rey de los vándalos y rey de los alanos. Por supuesto, esto es postureo, evidentemente, diríamos hoy en día. Es puro marketing y es darse como mayor preponderancia con respecto a otros reyes bárbaros del momento. Los vándalos en el año 429 cruzan al norte de África y a lo largo del siglo V y principio del siglo VI
tendrán un reino en lo que es gran parte del Mediterráneo que provocará, que generará que el Mediterráneo en esta época sea conocido como el mar vándalo. Pasamos del mar Enosus romano al mar vándalo. Y de esto mucho que ver tiene la gran figura de Genserico, que aquellos que hayáis escuchado el programa de Ascóbula sabéis por dónde van los tiros. Bueno, aparte de todo lo que es este desarrollo histórico, también en el libro he procurado dar importancia a aspectos militares, de tradición guerrera, simbólicos, esencialistas, identitarios, que en muchas obras de este género, de este tipo de historia, son pasados por alto y yo creo que son fundamentales, porque no podemos entender la historia sin la identidad, sin la tradición y sin la esencia. Y luego, por supuesto, pues avanzamos a los suevos. Los suevos ya hemos visto parte de esa migración. Los suevos, entre comillas, intentaron crear una Hispania sueva. Evidentemente no lo consiguieron. Los suevos siempre estuvieron muy condicionados, y tú bien lo sabes, amigo, por el tema de los godos. Estuvieron siempre muy marcados todo lo que es su desarrollo histórico, hasta que finalmente, a finales del siglo VI, va la redundancia, fueron conquistados, fueron sometidos. ¿Y por quién fueron sometidos? Por el arquitecto del reino visigodo de Toledo, por uno de los personajes más importantes de la historia de España, por uno de esos personajes que podemos considerar un auténtico padre de la historia de España, como es el rey Leovigildo. E imagino que esta estatua sonará. ¿Sabéis dónde se encuentra, no? En los jardines del Palacio de Oriente. Una estatua evidentemente muy idealizada, muy historicista, pero que bueno, yo creo un poco ejemplifica la grandeza de dicho rey. Pues bien, en el apartado suevo, en el capítulo suevo, también hay una gran importancia a estos aspectos simbólicos que os comentaba. Entre ellos, por ejemplo, el peinado. El peinado también era importante en la época. No hemos inventado nada realmente. La estética siempre es una cuestión muy importante y nada se hacía por casual. Aquí tenemos la imagen del conocido como el hombre de Osterby. Es, como digo en el PowerPoint, es un cráneo de un varón de la Edad del Hierro encontrado al norte de Alemania a mediados del siglo XX, y se conservó solo lo que es el cráneo y gran parte del pelo con este peinado. Este peinado se conoce como moño o nudo suevo. Seguramente los suevos, cuando ya entraron a la península ibérica, cuando entraron en Hispania, no llevarían este peinado o quedaría como un rasgo muy ancestral. Pero bueno, Tácito lo cita en su Germania a la hora de escribir a los suevos y me ha parecido curioso, porque además este peinado que veis aquí, la verdad es que me lo podía haber hecho hoy. No he caído en ello, pero bueno, para la próxima presentación. Este peinado no era una cuestión estética en este caso, sino que este peinado los guerreros suevos de la Edad Antigua lo llevaban a la hora de combatir. ¿Y por qué se complicaban tanto la vida a la hora de combatir, a hacerse ese peinado? Pues muy sencillo. Porque según Tácito, el cronista romano, con este peinado los suevos parecían más altos. Igual que hoy en día los hipsters llevan el moño aquí arriba, bueno, pues más o menos los suevos hacían lo mismo en el siglo I, siglo II, siglo III. El reino suevo, la verdad es que me parece muy interesante y es algo que remarco en el libro. Y el reino suevo es un auténtico patrimonio de todos los españoles. ¿Y por qué es importante el reino suevo en la historia no solo de España, sino en la historia de Europa? Pues bien, porque el reino suevo es el primer reino germano que hubo en Europa. Es el primer reino que tuvo un monarca bárbaro de confesión católica. Aquí los franceses muchas veces siempre, no, nosotros los primeros, Clodoveo. Quieto, parado. 50 años antes en Hispania ya tuvimos un rey católico, que es Requiario. Y como os digo, es un reino que muchas veces se ha visto ensombrecido por lo que es el reino visigodo de Toledo, y yo creo que en esta obra, de alguna manera y humildemente, creo que hemos conseguido recuperar la memoria o el puesto en la historia de España que merece. Bueno, pues el libro continúa también con un capítulo en el cual se intenta profundizar en esa Hispania bárbara como parte de nuestra historia, como parte de nuestra identidad. Realmente un capítulo elaborado un poco a modo de reflexión, de conclusión, de recuperación del legado de los bárbaros. Y también es un capítulo en el cual yo he querido añadir una cosa un tema un tanto distinto, que tampoco suele abundar en estos libros, y es cómo se ha estudiado o cómo se estudia a los bárbaros en los libros de texto de los más jóvenes de nuestra sociedad. Porque creo que es una cuestión muy interesante. Bien, voy a sacar una cosita. ¿Os suena esto?
Enciclopedia Álvarez, tercer grado, año 1965. Imagino que a los más mayores os sonará. Alguno, ¿no? Alguno, Juan Ignacio. Pues bien, es curiosa la visión que se ofrece, porque, bueno, evidentemente se habla de invasiones germánicas, no se utiliza el concepto bárbaro. Pues se caen muchos tópicos, como el de homogeneizar a todos los bárbaros, hablar de ellos como pueblos, como os digo, uniformes, ubicados más allá del Rin, donde sobresalían hombres fornidos, con largas y rubias melenas. La melena te la han... ¿Has tenido problemas con la mujer? Te aceptamos igualmente. Como os digo, fornidos con largas y rubias melenas, atrasados culturalmente, según la enciclopedia, y como eran atrasados culturalmente, por eso eran bárbaros. Una sociedad eminentemente rural, gustosa de comer carne y, por supuesto, de beber cerveza. El último bárbaro, Jesús. Luego se trata la llegada de los visigodos, que se dice que por supuesto los visigodos estaban mucho más adelantados que los otros bárbaros. Se habla de las guerras de los visigodos, se salta gran parte de la historia hablando hasta Leovigildo, Recaredo, San Isidoro. Y realmente nuestros tres protagonistas, suevos, vándalos y alanos, en la Enciclopedia Álvarez, no vuelven a aparecer hasta un breve apartadito a modo de conclusión, y que, bueno, de manera genérica nos dicen que estuvieron un poco en España hasta que fueron sometidos por los godos. El texto de la Enciclopedia Álvarez, pues evidentemente tiene los paradigmas propios del régimen franquista. Pero ojo, ¿la cosa fue mejorando con la llegada de la democracia? Os voy a enseñar otra cosa. ¿Os suena este libro? Mucho más cercano para alguno de nosotros. Sociedad, sexto de GB, Educación General Básica, Santillana. Bien. Es un libro que yo soy del año 83, pues usé a principios de los 90, pero su texto, el texto de este libro, está aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en junio del año 83. Por consiguiente, muy alejado ya de todo lo que es el franquismo. Pues bien, en primer lugar hay que señalar que es un libro muy bueno desde el punto de vista visual. Es un libro que ojalá hoy en día en los colegios, en los institutos, muchos chavales lo utilizasen. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de mapas, un nivel de ilustraciones, como podéis ver, que a cualquier chico de sexto de GB, ¿cuántos años serían? 12 años, si no me equivoco más o menos, rápidamente esta época les entraría por los ojos. Y es que hoy en día es prácticamente imposible encontrarse en un libro de texto de la ESO, incluso primero, sexto, primero, segundo, tercero, este tipo de ilustraciones, o hasta incluso que se hable de la religión precristiana de los germanos, que se hable de Odín, que se hable de las valquirias. Eso hoy en día en la ESO es prácticamente impensable. Pero bueno, también hay un problema, y es que este libro apenas cita, apenas nombra a suevos, vándalos y alanos. Incluso da mayor preponderancia o dedica más espacio a los francos que a suevos, vándalos y alanos. ¿Qué pasa con la llegada de la última reforma? ¿Qué pasa con la llegada de la bendita, entre comillas, LOCSE? Pues insisto que la cosa ha ido a mucho, mucho, mucho peor. El nivel de conocimiento de esta época ha ido decreciendo, ha ido cayendo. Por supuesto, hay muchas excepciones. Bueno, hay algunas excepciones, mejor dicho. Hay algunos libros que con cierta honra tratan este tema. Hay muchos maestros y muchos profesores que defienden muy bien estos temas, pero a nivel global, a nivel general, es un tema muy, muy, muy secundario. ¿Por qué? Porque tenemos el mundo romano y el mundo musulmán. Y si se le da poco espacio a los visigodos, suevos, vándalos y alanos, se cita sus nombres y se acabó. Pues bien, como os digo, en esta parte del libro, de alguna manera, entre comillas, intentamos dar voz a esta cuestión que creemos que es muy, 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 muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Pues muy sencillo. Todos sabemos lo que sucede cuando los pueblos olvidan su historia. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos condenados a repetirla. Y para mí lo más fácil es que desde que somos niños, desde los más pequeños, es clave que ya empecemos a conocer y amar nuestra historia. Bueno,
Tampoco quiero extenderme mucho más. Por último, creí conveniente en el libro añadir 3 anexos que complementasen un poquito lo que es la lectura y sirviesen de fuente de información alternativa. Un anexo dedicado al fenómeno de los bagaudas, otro, como no, al gran Leovigildo y el ejército visigodo, y luego una cronología con los distintos reinados de los reyes suevos, vándalos, godos, emperadores, etcétera, amén de una extensa bibliografía. Además, también quiero señalar que la obra cuenta con un par de mapas clarificadores sobre el reparto de Hispania entre los bárbaros y sobre la extensión que tuvo el reino vándalo, ese reino que en el año 455, encabezado por su rey Genserico, saqueó Roma. Este cuadro que comentamos con Marcos Carrasco en la radio, yo creo que es muy ilustrativo de lo que fue dicho saqueo, por supuesto con muchísimas licencias. Pero bien, como os digo, quiero ir terminando, señalar, recordar que la aventura bárbara realmente continúa. Vendrán muchas más presentaciones, vendrán más actividades, entrevistas, rutas que se irán desarrollando a lo largo de todo el año 2018. ¿Y qué decir para concluir? Pues que realmente para mí esto es un sueño. Realmente es un sueño haber publicado con una editorial tan importante, tan relevante como es la Esfera de los Libros. Para mí es un sueño estar aquí con vosotros, es un sueño tener a Jesús como presentador. En este libro, como os digo, hay mucho rigor histórico, hay mucha pasión y también hay mucha emoción. Y dentro de lo que es, insisto, ese rigor, he querido que rigor, amenidad y pasión y emoción queden recogidas en cada una de las páginas. Por eso, evidentemente y humildemente, recomiendo la lectura del mismo, porque en definitiva, y lo comentaba antes Jesús, si queremos recordar lo que fuimos, saber lo que somos y entender lo que seremos, este libro, si me lo permiten, se hace muy, muy necesario. Y además, hoy que nunca debemos enfrentarnos a la historia, primero, con muchas ganas de estudiar y segundo, con mucho amor. Con muchísimo amor por nuestra historia. Y es que no debemos olvidar que nuestra historia es maestra de vida, y al ser maestra de vida, por lo tanto, se convierte en algo total y profundamente sagrado. No olvidemos ir siempre por el camino de la historia, por el camino de la identidad, la tradición y la esencia. Buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que es el momento, hasta que podamos desalojar esto, me imagino que tendremos una media hora aproximadamente, es el momento de que bombardeéis de forma bárbara, pero incruenta, a Daniel Gómez Aragonés con dudas, con aclaraciones, si queréis que se amplíe algún dato más. Pero como veis, el tema da mucho de sí, es algo fundamental dentro de la historia de España que ha sido olvidado deliberadamente por todo este tipo de libros. Pero por eso digo que era necesario, ¿no? Era necesario que alguien pusiera un poco de orden en este caldo de cultivo, que eran esos tiempos que estaban entre el final de la Edad Antigua y el principio de la Edad Media, y por supuesto, para nada oscuros. Y esta va a ser mi primera pregunta, hasta que vayáis vosotros afilando vuestros estiletes y vayáis haciendo preguntas, pero antes le quiero ya hacer una que es necesaria, porque aunque lo ha mencionado, no lo ha desarrollado, pero existe un concepto erróneo de que toda esta época fueron años oscuros, que fueron años de retroceso cultural y de que casi era mejor olvidarlos. Sin embargo, tú expones, y muy bien expuestos, de que eran años esenciales porque en el fondo formaba parte del devenir de lo que estaba pasando en el Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente. Si no, si está claro que si el Imperio Romano hubiera sido fuerte, no hubieran llegado los bárbaros, no hubieran llegado los visigodos y los hispano-romanos otra historia les hubiera cantado. ¿Qué hay de verdad o de mentira en ese tópico de que estos fueron realmente años oscuros y años crueles? Muchas gracias, Jesús. Creo tu pregunta daría para un programa. Bueno, ese es el leitmotiv total. Bueno, también muchas veces el concepto de siglos oscuros ha sido utilizado porque es una época, y bien es cierto, que las fuentes documentales que tenemos son muy limitadas. Pero hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque si tú a esta época, solo por el hecho de que tenga unas fuentes literarias limitadas, ya lo denominas de oscuro, ya estás predisponiendo negativamente a su visión, a su estudio, a su trabajo, a su divulgación.
Y si además también te refieres como siglos oscuros a esa parte que decía Jesús, que no es una parte esplendorosa como fue la época del gran imperio romano o como será posteriormente con la llegada del mundo musulmano, con el imperio carolingio, también ya predispones negativamente a trabajar, estudiar o divulgar dicha época. Evidentemente, como digo, es una época que tiene mucha luz. ¿Y por qué tiene muchísima luz? Porque no podemos entender la caída del imperio romano sin entender lo que son las invasiones bárbaras. Y es más, no podemos entender el desarrollo, la configuración y lo que son las naciones actuales europeas, Portugal, España, Francia, Inglaterra, sin entender lo que es el mundo bárbaro, sin entender quiénes son suevos, vándalos, alanos, visigodos, ostrogodos, francos. Es fundamental, porque el origen, la raíz de muchas de estas naciones se encuentra en esta época. O sea, si esta idea, si esta aseveración no es un suficiente argumento de peso para justificar la luminosidad, la importancia de esto, mal asunto. Pero si a ello le sumamos la presencia de personajes tan increíbles, tan espectaculares, como son Adax, rey Alano, la cosa se complica ahora, la cosa se pone ya tensa. Sí, sí. Ojo con los unos, siguen todavía. Como digo, Adax, rey Alano, Riquila, rey suevo, Genserico, rey vándalo, Leovigildo, rey visigodo, San Isidoro, Idacio, San Martín de Braga. Estos personajes por sí solos ya iluminan una época por completo. Juan de Vic, claro, evidentemente, que Juan Ignacio es muy fan de dicho cronista. Por lo tanto, como os digo, muchas veces todo depende de las palabras que utilicemos y del enfoque que usemos. Si ya partimos de un punto de vista, vamos a estudiar, vamos a trabajar los siglos oscuros, mal asunto. Muy mal asunto. Por eso yo creo que la mejor manera de enfrentarse a esta época, de enfrentarse a este listado de reyes como se hacía antiguamente, es desde la luz. ¿Y cuál es la luz? Nuestra propia historia. Yo te voy a decir, no hace falta. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando la mayoría de la gente madrileña pase por delante de la Biblioteca Nacional y se encuentre con las dos estatuas, una, la de Alfonso X y otra, la de San Isidoro de Sevilla, ¿tú crees que hay alguno que sepa muy bien quién fue San Isidoro de Sevilla? Vamos a ver, si es gente que lee libros de la esfera, si es gente que hace rutas por el Toledo Mágico con la Otto, si es gente que escucha la Escóbula, la Brújula, si es gente que escucha la Rosa de los Vientos con Silvia, seguramente sí. Seguramente sí. Pero hay mucha gente incluso que yo he visto que se hace fotos, la típica foto para Instagram, la típica foto para Facebook, y no sabe quiénes son. No saben con quién están haciéndose la foto. Y es terrible no saber quién es Alfonso X el Sabio. Y aquí barro más para casa, aunque Alfonso X el Sabio es toledano. No saber quién es San Isidoro. O sea, este país, gran parte del mismo, no existiría, al menos su concepto identitario y esencialista, sin el trabajo y sin la obra de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es el gran faro intelectual de principios del siglo VII. O sea, gran parte de la cultura medieval proviene y emana de los pechos de San Isidoro. Y posiblemente la persona que más sabía en aquella época. Literalmente. Literalmente, porque además San Isidoro tiene una obra que es espectacular, que son las etimologías. Las etimologías es como una especie de Larousse, de Encarta, pero de principios del siglo VII. Una obra que recoge el porqué de todas y de cada una de las palabras que existían. Por supuesto, hay muchas explicaciones que son San Isidoro, que te habías tomado. Pero otras de ellas que son una auténtica fuente de documentación espectacular. Y una fuente de documentación muy importante, ¿para qué? Por ejemplo, para la recreación histórica. Porque se habla de armas, porque se habla de vestimenta, porque se habla de rasgos distintivos de algunos pueblos. Porque fijaos, San Isidoro dice cosas tan interesantes como que ya en la época, según la gente cómo vestía o cómo iba estéticamente, ya era de un pueblo o de otro. San Isidoro dice cosas tan espectaculares como, por ejemplo, algo que sé que te va a gustar mucho, y es que sin la música no existe la perfección. Espectacular. Bueno, creían en el unicornio también. Pero bueno. Quitando ese episodio del unicornio. Pero bueno, ¿quién no cree en un unicornio? Todos creemos en los unicornios, por supuesto. Si es que eso de poner un cuerno a alguien. ¿Qué más da? Queda bien.
Venga, continuamos. Más preguntas, más comentarios. Espero que sean difíciles. No sé si con este cacharro moderno me voy a apañar, pero tengo una curiosidad. No, se me pasa de siglo, pero tengo una curiosidad. ¿Tienes pensado presentar el libro en las escuelas? Porque yo creo que puedo hablar por mis compañeros también, como sueva, me he sentido muy ofendida de que los niños de ahora en los colegios no sepan quiénes fuimos. Te toca de lleno, toca el corazón, ¿no? Pero ojo, fíjate, has dicho unas escuelas, pero es que ese desconocimiento también se traslada a los institutos. Pero ojo, es que este desconocimiento también se traslada a las universidades. O sea, yo he de decirlo, y lo comentábamos antes, yo no me he dedicado a estudiar, a trabajar, a divulgar desde hace más de 10 años esta época porque tuviese, las cosas como son, en la universidad un gran profesor de historia medieval. Al contrario, para nada, y eso que era catedrático. Al contrario, generaba más rechazo que amor por dicha época. Entonces el problema, como os digo, se extiende desde lo que es primaria, la ESO, hasta prácticamente la educación universitaria. Y yo conozco a mucha gente que es licenciada, bueno, ahora son graduados, creo, en historia. O sea, evidentemente, muchas veces pasa, un historiador no tiene que saberlo todo de la historia. Pero ojo. La cosa se sigue complicando, la cosa se sigue complicando. Sí me lo han comentado el tema de hacer presentaciones en colegios y demás, pero lo típico. Se dice, pero luego no se da el paso. Luego no se da el paso, luego no se va más allá. ¿Por qué? Porque tipo, hay las prisas, el tiempo, los planes de estudios, los papeleos, porque hoy en día yo creo que los maestros y profesores se dedican a rellenar más formularios que a dar clase, más a rellenar papeles que a dar auténtica clase, y eso lógicamente ralentiza el conocimiento. Pero por supuesto, allá donde haga falta, Félix, la Esfera, un servidor, estamos dispuestos a llevar los bárbaros a toda Hispania, norte de África, y a recuperar todos nuestros reinos que nos pertenecen. Venga, seguimos. Es casi vestido, tío. ¡Joder! Una pregunta, el tema de enseñanza sobre el tema de esta época en España, que debería ser muy conocida y muy estudiada en los institutos, tanto como en los colegios desde bien pequeños. ¿Tú crees que en este aspecto está estigmatizado como la época oscura la violencia de esos pueblos? O sea, por eso no se quiere inculcar ningún tipo de violencia o enseñanza de la misma en los institutos o colegios. Ojo, es una reflexión muy, muy interesante, Sebas, muy, muy, muy buena. Pero claro, eso también me lleva a una cuestión. No, son conocidos como los pueblos bárbaros porque parece que los romanos eran almas de la caridad. No, para nada. Roma se forjó a sangre y fuego. Literalmente. Sí es cierto, Roma perdía batallas, pero nunca perdía guerras. Bueno, hasta que perdieron con suevos, vándalos, aranos, godos, etc. Puede ser un argumento, evidentemente, en este mundo del buenismo en el que vivimos hoy en día, pero claro, es que realmente no podíamos ver nada de la historia. ¿Qué pasa ya con las cruzadas? Eso todavía mucho peor. ¿Qué pasa ya con las órdenes religiosas, con templarios, con hospitalarios, con teutones? Fuera de la historia. Primera, Segunda Guerra Mundial, fuera. La conquista de América, fuera. Es que realmente acabaríamos con lo que es toda la historia. Y es que el problema que tenemos también muchas veces a la hora de enfrentarnos a la historia es el presentismo. Es, bajo nuestro paradigma de personas modernas del siglo XXI, aplicar esta cosmovisión particular que tenemos al siglo V, al siglo VI. Y no podemos. Nosotros lo hemos comentado muchas veces. Suevos, vándalos y alanos, su percepción mental de la vida era distinta a la nuestra. Era gente que creía en la trascendencia, que creía en el más allá, que creía en el honor, en la guerra. Eso hoy en día no es así. Eso hoy en día no es así. Entonces, al no tener ese paradigma mental también cambia mucho. Entonces, lo que no podemos hacer es juzgar la historia. Yo lo he dicho hace poco en una entrevista, no podemos juzgar a la historia, porque si juzgamos a la historia lo único que va a hacer es dar la vuelta a tortilla y la historia juzgarnos a nosotros. De la historia solo podemos aprender, no juzgar. Pero me parece muy interesante lo que has comentado, porque sí puede que en algunos casos que es una época donde hay violencia. Pues es que violencia... Como en otros lugares que has dicho, las cruzadas y demás, Todo. muy light en algunos aspectos. Claro. Y la enseñanza realmente que de la historia real se está totalmente degenerando, ocultando, por miedo a que la sociedad hoy día sepa que la violencia no es lo malo, sino la gente, sí, no la violencia.
El conocimiento de esta, por mi experiencia personal, humilde experiencia personal, el conocimiento de esta época solo puede aportar conocimiento, el que la gente lea más, escuche más programas de radio, compre más libros, se acerque a algo que en otros países está a años luz de nosotros, como es la recreación histórica. No hemos ido a mejor, para nada. Hay dos temas, por ejemplo, que son recurrentes en el cine, que se ha hecho en los últimos años y que no van a desaparecer nunca. Uno es el tema de religiones, sobre todo el tema de Jesucristo, y el resto, Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de España, la guerra civil. Es así. Cuando ha habido muchas guerras. Muchísimas. Gonzalo. La primera, una duda que me ha saltado ahora cuando hacer la ponencia. ¿Sabemos cómo se organizó la marina de los vándalos? Porque los vándalos no conocían el mar y llegaron a ser un pueblo que organiza una invasión marina, cruza el Mediterráneo. Muy sencillo. En primer lugar, cuando están en Hispania, ya utilizan los barcos romanos, evidentemente, que hay en las costas levantinas. Y seguramente muchos marinos hispano-romanos se unieron. No. Serían marinos y comerciantes hispano-romanos que se unieron a la causa. ¿Por qué? Buen botín. Y luego, sobre todo, cuando llegan al norte de África, cuando llegan a Cartago, en Cartago estaba la gran flota imperial. Realmente. Sí. Sí, hombre, también tenemos que entender que luego con el paso del tiempo irían aprendiendo la mecánica, pero seguramente lo que es la experiencia marítima provendría de marinos hispano-romanos y norteafricanos, de africanos romanos, 100%. Y perdón que te corte, y seguramente los barcos que usaron no eran barcos de guerra, sino eran barcos de transporte y comerciantes, para llevar muchas tropas y sobre todo para los tesoros saqueados, traerlos. ¿Hay alguna impronta que podamos rastrear de suevos, vándalos, alanos en la literatura y en la cultura medieval? Española, de los godos sí que lo hay. Sí. De los godos es muy sencillo. En muchos casos la de suevos, vándalos y alanos se mimetiza con la de los godos. Alanos, ¿por qué? Muy sencillo, porque los godos cuando están siglo II, siglo III en la zona del Mar Negro, entran rápidamente en contacto con sármatas y alanos y adoptan gran parte de su manera de combatir. ¿Por qué tiene tanta importancia para los godos la caballería, la cultura ecuestre? Del contacto con alanos y sármatas. En el caso de los vándalos, esa reminiscencia, ¿dónde llega? En el Mediterráneo. A lo largo de gran parte de la Edad Media se sigue recordando el Mediterráneo no ya como el Mare Nostrum, sino como el mar de los vándalos. Y ojo, una figura, la de Genserico. Genserico, como pasa con Teodorico el Grande, llegó a generar ese halo mítico, que muchas veces hace referencia en muchas crónicas o cánticos. Eso es. Y en el caso suevo es especial, es paradigmático, porque prácticamente los godos cuando conquistan el reino suevo hacen una damnato memoriae, prácticamente borran la memoria sueva. Pero los suevos rápidamente, seguramente se metieron dentro de lo que es la estructura de gobierno de los godos, hablo evidentemente de aristocracia sueva, pero la singularidad que tuvo la Galaecia sueva se mantiene, porque en algunos casos, en algunos documentos del siglo VII, se habla de los reyes visigodos como reyes de la Galia, esa Septimania, ese sur de la actual Francia que pertenecía al reino visigodo, de Hispania, pero también del reino galaciense, distinguiendo esa parte que había sido sueva del resto de Hispania. Y sí es verdad que siempre el norte de Lusitania y la Galicia tuvo una identidad distinta, dentro siempre de la estructura del reino visigodo, pero sí se podía percibir algo distinto. Pero no llegó, por supuesto, a dejar una huella tan profunda como la de, en este caso, el pasado visigodo, pero por lo que te digo, se mimetiza, es absorbido por todo lo que es el reino visigodo. Nada, solo sabemos lo que nos dice Tácito, y Tácito además lo dice desde el punto de vista romano.
Ameno Marcelino, perdón, mucho más que Tácito. Ameno Marcelino es el que más habla de los alanos. Ameno Marcelino es, corrigiendo lo que he dicho antes, el que cuenta lo de la espada, pero además cuando clavan la espada no da el nombre, el auténtico nombre que tendría ese dios. Claro, ese dios alano no da el nombre, sino que lo llama Marte. Evidentemente lo llama Marte porque sabe que es un dios de la guerra, pero no es el nombre que tendría originariamente. Como están emparentados en teoría con sármatas, Sí. ¿se podría rastrear los dioses alanos buscando los dioses sármatas de la Sí, guerra? sin ningún problema. Pero no se tiene constancia de que tengan los mismos nombres. Es decir, Una mitología sármata, ¿te refieres? Para poder adaptar. los sármatas eran diferentes tribus unidos en un pueblo. Bueno, vamos a ver, lo que pasa con todos con estos pueblos es que son confederaciones. Son realmente confederaciones que hasta que no hay un proceso de etnogénesis no se unen. Realmente los suevos, hasta que no entran a la península ibérica, hasta que no entran en Hispania, no se unen realmente como suevos. Son marcomanos, son cuados, saben que son distintos de los vándalos o de los alanos, porque además el concepto suevo, prácticamente desde Julio César, es un concepto de nivel aristocrático dentro de distintos pueblos germanos. Y además los suevos significaba aquellos que pertenecían a la misma raza. O sea, se sabía que todos eran suevos, pero cada uno por su lado. Y hasta que no entran en la Galia, hasta que no entran en Hispania, no deciden unirse. ¿Para qué? Para no ser absorbidos. Porque, por ejemplo, los vándalos era un pueblo que sí tiene una larga tradición en absorber a otros pueblos. O sea, los vándalos tampoco son un pueblo como tal de una misma... Realmente todos los pueblos nacen como confederaciones. Todos. Y todos van absorbiendo a otros pueblos. De hecho, cuando los vándalos cruzan al norte de África, van vándalos, pero van alanos. Van también algunos godos. Y van también hispano-romanos. Claro, étnicamente son distintos, pero identitariamente son iguales, porque todos forman parte de lo mismo. No, o sea, los visigodos realmente no podemos hablar hasta una etnogénesis clara de visigodos hasta el reino de Tolosa. ¿Por qué? Porque desde que salen del sur de Suecia, desde las tierras de Götaland y demás, hasta que llegan aquí, imagínate todo el recorrido que hacen. Y van absorbiendo, absorben a parte de vándalos, absorben también a parte de alanos y sármatas. Los visigodos también absorben a parte de hunos. Pero eso se contradice. O sea, creo haber leído en el libro Los Germanos, España de los Germanos de Javier Pabellón, que había una ley en los visigodos que se llamaba Pegusade o algo así. Es un concepto de cuando la gente se casa. Que no permitía matrimonios entre gente que no fuera del mismo grupo étnico, pero eso se refiere solamente a la aristocracia o... Realmente incluso afectaría mucho más a la cuestión religiosa. A la cuestión religiosa, a la diferenciación religiosa. A la hora de casarte siendo la misma confesión religiosa. Lo mismo que pasa en el siglo VI cuando Leovigildo abole el tema de los matrimonios mixtos, porque es una cuestión que está más que superada. O sea, no tiene una connotación étnica... En algún momento primigenio pudo tenerla. Pero vamos a ver, esto además García Moreno, el máximo especialista, lo dice muy claro. A pesar de que estemos hablando de confederaciones que poco a poco se van sumando muchos pueblos, siempre hay un núcleo, un grupo aristocrático que se encarga de preservar las tradiciones, entre comillas, nacionales, las tradiciones identitarias del pueblo. ¿Por qué? Porque es lo que une. Cuando los visigodos son derrotados en la batalla de Bullé y pasan a estar controlados por los ostrogodos, sigue habiendo un núcleo que preserva la identidad y la tradición visigoda, que aunque es muy parecida a la ostrogoda, pero ojo, es algo distinto. Y esos elementos, simbólicamente, ¿dónde quedan reflejados? Pues en algo tan importante como son los tesoros. ¿Qué hace Leovigildo rápidamente cuando conquista el reino suevo? Ir a la capital, ir a Brácara Augusta, ir a Braga. ¿A qué? A coger el tesoro. Los musulmanes, ¿qué hacen rápidamente cuando llegan aquí? Ir a Toledo, ir a la capital, Mesa Salomón, lo que sea. ¿Por qué? Porque el tesoro es un símbolo de la gens. No es propiedad del rey, es propiedad del pueblo. Y además, ojo, es ancestral. Es algo que ha ido aumentando desde las primeras migraciones. Vale, y otra pregunta un poco rara, la teoría de que las fíbulas de águila visigodas tienen una reminiscencia... ¿Eso es cierto? Es una pregunta muy de foro de Facebook y demás, donde a los visigodos se les quiere hacer unos vikingos 2.0. Vamos a ver, es una teoría muy heterodoxa. Todo el mundo conoce las fíbulas visigodas, ¿no? ¿Las enseño o no las enseño? Vamos a ver.
Además, se pueden ver muy cerquita aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Hay 2 fíbulas aquiliformes, 2 broches en forma de águila, que la versión heterodoxa dice que podía ser una reminiscencia de los famosos cuervos de Odín, de Wotan. Manuel, ayúdame, Hugin y Munin, ¿no? Memoria y pensamiento, si no me equivoco. Bueno, es una teoría heterodoxa. Es una teoría heterodoxa. Realmente, para mí tenía mucho más simbolismo como águila. ¿Por qué como águila? Pues muy sencillo. Por 2 cuestiones. El águila es un animal de poder. Y es un animal que es clave en las culturas germanas. Mejor dicho, 3 cuestiones. 2. También es un animal de poder en el mundo romano. No nos olvidemos de las legiones. Y 3. Los godos tenían una especial predilección por las aves rapaces. Los godos son los que en Europa occidental y en Hispania introducen el noble arte de la cetrería. No es algo musulmán, que siempre se había dicho. ¿Por cómo aparece muchas veces representado el primer conde de Castilla? Fernán González. Con el Azor. ¿Sabes? Ahora que está muy de moda por internet, incluso yo lo he visto en algunos foros, que se niega la conquista musulmana de Hispania. Vale. Pues es que hay alguno que no sabe que en Jordania hay unos baños omeyas en los cuales hay unas pinturas en las que aparecen representados 4 o 5 reyes o soberanos que fueron sometidos en la expansión de los musulmanes. Hay un rey persa, distintos monarcas, y hay un rey que viste a la manera, entre comillas, europea, y que además tiene un águila, un halcón, como símbolo de ser un rey cazador. Y debajo, Rodrigo. Por lo tanto, para mí tiene mucho más peso, y más sobre todo cuando ya estamos hablando de una época como ese principio del siglo VI, la imagen del águila, que además también tiene simbolismo de la tradición cristiana, que la de los cuervos, que bueno, que no deja de tener cierto glamour, pero más para Facebook. Yo diría 2 cosas de lo que habéis comentado. Respecto de los cuervos, el cantar de Miocid es fundamental, la corneta a la izquierda y luego a la diestra. Y ese es el augurio. El augurio del héroe cuando empieza su aventura es porque un cuervo a la izquierda y a la derecha le dice al Barpañez, esta aventura que tenemos por delante va a salir bien. El hecho de que sea un buen augurio ver los 2 cuervos. Pero que te corté, es que el poema de Miocid está cargado de símbolos germanos. Hay un momento que el Miocid coge la hierba y se la mete en la boca. Hay un momento que el Miocid dice que allá donde yo pise más o menos estará Castilla, o Castilla irá conmigo. Eso es un aforismo godo realmente. ¿Qué es tierra goda? Allá donde hay un godo, eso es tierra goda. Qué bien barbado. Qué bien barbado. Pues eso es una cosa del universo godo. Totalmente. Entonces, el universo godo se filtra en la cultura medieval y en el caso concreto de la corneja diestra y siniestra del Miocid es que es clarísimo. Luego, lo que decías de los matrimonios mixtos, yo creo que hay que pensarlo no en términos de una especie como de racismo que pudieran tener las élites bárbaras, sino es una cuestión de linaje. Hay unos linajes que se tienen que mantener puros, que son los que posiblemente hacen esa aristocracia central que señalaba Dani, que mantiene la identidad nacional. Entonces el linaje se tiene que mantener puro y solo se meta con quien tiene el mismo linaje. O hasta que políticamente conviene. Ataulfo y Gala Placidia. Pero fíjate que Gala Placidia es de altísimo linaje. Sí, claro. Y esa conducta ya es ancestral del mundo indoeuropeo. En la Ilíada, los grandes jefes guerreros de la Ilíada, todos alardean de ese linaje. Y también dicen, hijo de tal, de cual y del otro. Demuestran al hablar que tienen un linaje puro, solo de familias nobles. Entonces es más una cuestión de mantener un linaje que no puede ser manchado con la plebe. Es una sociedad. Incluso ese tipo, cuando hay algún matrimonio especial, muchas veces se buscaban referencias bíblicas. Y hay una profecía de Daniel en la que se asemeja al matrimonio de Gala Placidia y de Ataulfo, donde se dice que un rey del Oriente vendrá y desposará a cierta emperatriz y demás. Pues todo eso también muchas veces se buscaba la referencia bíblica para que encajase. Es una cuestión de los linajes. Que Tolkien no se basa en esa exageración. Mi hijo de mí, mi hijo de no sé qué. Bien, pues todo eso es tradición germánica. Todo eso es tradición germánica. Que no estaba mezclado con la plebe. Bueno, pero no musulmán, o sea, la Edad Media tiene nombres larguísimos. El Ibn, hijo de, Ibn tal. Para llegar a ser descendiente de Mahoma. Pero, bueno, de Mahoma, en este caso es de un linaje importante.
Y luego, una gilipollez. Nos gustan los gilipolleces. Si son bárbaras más. Hicisteis el programa de la escóbula, señalasteis que, bueno, el mundo de los bárbaros, entonces hay algo de Conan, de los Cimerios y tal, ¿no? Miguel Salas está por ahí. Miguel Salas, claro, tuvo que ser. Los que me conocen saben que soy un fan absoluto del mundo cimerio, entonces, igual que es curioso, dice, ¿quién se parece más a los cimerios? Los alanos. Los alanos, efectivamente. Los alanos vienen de una zona del mundo en la que en teoría estuvieron los cimerios históricos. Porque los cimerios existieron no solo como personaje mitológico en la Odisea, ni como personaje literario en Conan, sino como un pueblo histórico que saquea la antigua Grecia, no sé en qué momento de la antigüedad. Cruzan y son descritos, no sé si es Herodoto el que los menciona, como el pueblo más salvaje que han conocido nunca en Grecia. Y vienen de las estepas de donde luego vinieron los alanos. Vamos, que sí, que los alanos tengan cimerios, coño. Sí. No, porque es que además las descripciones que hace Amiano Marcelino de los alanos, vale, es un pueblo estepario, iranio, pero no tiene nada que ver en la imagen de un iranio que tendríamos hoy en día. Prácticamente parecen más tíos casi del norte de Europa que iranios. Sí, con los arios. Pero pues digo, pero la procedencia es prácticamente el contacto en Europa y Asia. Es muy oriental. La experta en el mundo indoeuropeo, esa es la matriz de los pueblos indoeuropeos. La cultura kurgan, que es la cultura más antigua de los indoeuropeos, viene de las estepas donde luego salen sármatas, cimerios o alanos. Pero es que además, hay otras, para que veamos la importancia y la huella que dejaron alanos sármatas, hay teorías heterodoxas que dicen que, y lo reflejó la película, que la caballería del rey Arturo es sármata, porque eran los mejores jinetes. Otro ejemplo bueno de lo que serían los jinetes alanos, aparte de Conan, está en Juego de Tronos. Los Dothraki. Es la misma matriz. Unos alanos sármatas es el mismo sentido. El mismo sentido, la manera de actuar y la manera de la cultura ecuestre. Los alanos eran un pueblo europeo, con una cultura asiática, es como los húngaros, por ejemplo. Como los magiares. Bueno, me refería a los húngaros de hoy, que son europeos, ¿vale? Pero su cultura no termina siendo no, pero, por ejemplo, los húngaros se sienten orgullosos del pasado uno. Claro. Se sienten orgullosos del pasado uno. Tienen mucho rollo uno, pero no son unos. No, hombre, son europeos, pero me refería a que tienen un rollo ahí como los vascos. Vale, los vascos son europeos. Los vascos tienen los mismos genes que tú. El L1B famoso ese ya me daba la pena de los pero me refiero a no termina a ser emparentada con ninguno de los pueblos que están cercanos. Bueno, no saquemos el RH ahora, que entonces eso nos llevaría a otro tipo de consideraciones. Yo creo que, por la hora que es, creo que es un buen momento para dar por terminado esta presentación. Recordaros que ahí tenéis el libro de Dani, que él gustosamente firmará de una manera bárbara. ¿Os acordáis que hemos empezado con Gala Placidia? Hemos terminado también prácticamente con Gala Placidia, con Conan, siempre que toma el toque bárbaro. Pero bueno, yo creo que ha quedado sobre la mesa expuestos el por qué debemos leer este libro, por qué debemos conocer un poco más nuestra historia, por qué debemos conocer un poco más nuestro pasado, porque si no es así, atentos que nos pueden llegar unos cuantos alanos y nos pueden hacer una barbaridad vándala. Muchas gracias por estar aquí.